con preocupación internacional porque la escalada entre Estados Unidos y Corea no tiene techo. Han anunciado ahora, dicho Corea del Norte, que hay una guerra inminente entre estos países. Exactamente. ¿Estaban o no buscando alguna excusa, alguna declaración que les permitiera hacer esta declaración que Estados Unidos había de alguna manera hablado de una manera que a ellos les permitía declarar abiertamente la guerra? Pero vamos a analizar este tema con Irma Argüello, que es física y especialista en seguridad internacional, y también con Juan Landaburu para que nos explique efectivamente cuál es el contexto en el que estamos hoy, porque la semana pasada parecía algo, pero después de este fin de semana la historia cambió. Sí, a ver, estamos hablando de por ahora una guerra retórica, ¿no? No estamos hablando todavía, esto no pasó a mayores. La semana pasada el duelo se tornó personal entre Trump y Kim. Ya dejó de ser algo de país a país y se están agrediendo ya personalmente. Trump se dirige a Kim como el hombre cohete. El pequeño hombre cohete. El pequeño hombre cohete. Kim habló de Trump como un viejo gagá, literalmente, con esas palabras. Así que, digamos, esto es como ya un duelo de a ver quién se anima a amenazar más alto, ¿no? La respuesta de Corea del Norte, de que es una declaración de guerra de Estados Unidos, va específicamente cuando Trump dijo que no le quedaba mucho tiempo a Kim en el poder. Pero lo más grave que eso, porque Corea del Norte ya otras veces había hablado de guerra, es esta amenaza de decir vamos a derribar aviones bombarderos de Estados Unidos. Esto sí es inédito, es lo verdaderamente inédito del día. La última vez que Corea del Norte derribó un avión norteamericano fue en 1969, o sea que derribar un avión norteamericano tendría sus consecuencias verdaderamente graves. Si lo van a hacer o no, bueno, por ahora todo esto está quedando en el terreno de las amenazas. Pero además de lo verbal, de hecho los bombarderos han pasado cerca de la costa de Corea del Norte. Los bombarderos pasaron cerca, el sábado pasaron, de hecho es algo bastante habitual que es Estados Unidos que para disuadir al régimen hace vuelos de reconocimiento cerca. Esta vez es cierto, es la vez que pasaron más cerca del espacio aéreo, pero todavía en cielo internacional. O sea, claro, que lo que Estados Unidos dice, nosotros no sobrevolamos espacio aéreo norcoreano, así que no hay razones para derribar un bombardero nuestro. Irma, ¿cuánto influye que estemos hablando precisamente de dos líderes mundiales particulares, ¿no? Con expresiones que pareciera ser no responden a una política internacional donde la diplomacia está por encima de cualquier otra cosa, sino más bien pareciera ser una lucha personal entre dos hombres que quieren demostrar su mayor poder? Exacto, por ahora lo que tenemos es una guerra de palabras. En particular estos líderes son especiales porque no se dejan, por diversas razones, asesorar por sus equipos. Los equipos son mucho más moderados que ellos en cuanto a las palabras. Pero de ahí a pasar a los hechos todavía queda un trecho, podríamos decir. En realidad es preocupante porque esta escalada de palabras sí puede llevar a una escalada de acción directa entre los dos países, que tendría consecuencias desde todo punto de vista devastadoras, sea que se realice con armas nucleares, que es lo menos probable, o que se realice con armas convencionales. Entonces, estamos en una situación de extremo peligro, quizás como en ningún momento después de la Guerra Fría. Yo creo también, perdón, que es cierto que estamos a un trecho, pero que también estamos en un terreno en que cualquier error de cálculo puede ser devastador. O sea, cualquier error de cálculo, mínimo que sea, puede desatar algo más grave. Pero esta guerra verbal, que hasta el momento es así, también está acompañada del lanzamiento de misiles de Corea del Norte. Bueno, lo que sucede es que no a un blanco concreto, pero pasó por arriba de Japón, ha amenazado a Guam, lanzó misiles al Pacífico. O sea, es cierto, por ahora se insultan mutuamente, pero los misiles los lanzó igual. Bueno, el propósito de Corea del Norte es tener un misil que llegue al territorio de los Estados Unidos y que pueda montar sobre ese misil una cabeza nuclear, como las que está ensayando en los 6 ensayos que ha habido hasta ahora. El tema es que todavía no lo ha logrado eso, porque para montar una cabeza nuclear en un misil y que ese misil llegue al blanco que uno quiere, se requieren 3 cosas. La miniaturización de la cabeza nuclear, cosa que es un tema extremadamente difícil tecnológicamente. Después, un guiado exacto para, por supuesto, que el misil tenga desde ya el alcance necesario hasta a donde uno quiere llegar como blanco. Y después, el tema del guiado para que ser efectivo en ese blanco. Estas condiciones todavía no se han dado.
en el caso de Corea del Norte. Por eso es más improbable la guerra nuclear. Exacto. Lo que no se descarta, la otra guerra utilizando otros mecanismos no convencionales. No se han dado, pero sí dijeron que es inminente. Creo que el viernes o el sábado dijeron que están listos para preparar un ensayo con un misil con cabeza nuclear en el Pacífico. Será la primera vez que un país hace esto en más de 30 años. Creo que el último fue China a principios de los 80. Exactamente. O sea, si Corea del Norte hiciera realmente una prueba nuclear con un misil con cabeza nuclear en el Pacífico, creo que ahí sí no le quedaría a Estados Unidos más remedio que hacer algún ataque preventivo. A ver, en el caso de Norcorea, uno puede pensar que esto es una decisión por parte del líder, unilateral, sin consulta, sin autorización. En el caso de Estados Unidos, ¿necesita la autorización y la aprobación por parte del Congreso para poder iniciar alguna misión de este tipo? Sí, yo creo que sí necesitaría una aprobación del Congreso. Pero, en definitiva, en las instancias intermedias, que sería comenzar, o sea, Estados Unidos no atacaría con un arma nuclear desde el vamos a Corea del Norte. Acá podría ser lo que se llama una acción preventiva, pero se pondría prácticamente fuera de todas las reglas de la comunidad internacional, cosa que es muy difícil que suceda. Lo más probable es que esto se maneje en los términos convencionales. Lo que está haciendo Corea del Norte es tratar de mostrar todo su poderío y de terminar de desarrollar su poderío para poder disuadir a Estados Unidos, porque ellos siempre se han sentido atacados por Estados Unidos en el sentido de que Estados Unidos siempre ha querido derribar el régimen de los Kim, que lleva 57 años en el poder. Eso es lo que la comunidad de expertos internacionales considera que es el objetivo primordial de ellos, perpetuarse en el poder, más que hacer un ataque, digamos, a Estados Unidos o alguna de los territorios que tienen que ver con Estados Unidos o sus aliados. El tema es que estas cosas, como decís bien vos, se pueden salir de control en cualquier momento. Y si se salen de control, ahí, bueno, los resultados pueden ser imprevisibles. De hecho, ya solo un ataque convencional a Corea del Sur traería cientos de miles de muertos. No nos olvidemos que Seúl está a 48 kilómetros de la frontera de Corea del Norte. Y Seúl es una ciudad densamente poblada que muestra toda la modernidad del mundo occidental. Claro. Ni o sea hablar... que no habría un ataque directo en un caso convencional a Estados Unidos o a Guam, por ejemplo, claro, sino Corea del Norte o Corea del Sur o Japón, por ejemplo. Por ejemplo, que serían los aliados de Estados Unidos más próximos. Ahora, también esta cuestión, si de la guerra de palabras se pasa a una acción directa donde ya intervengan medios militares, creo que todos deberíamos, como comunidad internacional, preocuparnos porque los impactos serían desastrosos para todo el mundo. Pero no naturalmente, no se trata de una guerra, claro, entre dos países, sino el mundo estaría involucrado en una situación de una escalada sin registros hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de armas que obviamente han tenido una evolución a lo largo de los años que no sabemos ni siquiera sus consecuencias reales. Y acá estamos hablando solamente de dos países, pero un ataque arrastraría a China, arrastraría a Rusia, que son países, a Japón, que son países que no se quedarían esperando a ver qué pasa. Claro, claro. Sí, por eso, acá la solución es una solución política que hay que dar, porque cualquier solución militar, incluso lo que se ha planteado alguna vez como el descabezamiento de la cúpula de Corea del Norte, traería, digamos, consecuencias de daños y de muertes, pero de una gran magnitud. Entonces, lo que queda es una solución parecida a la que se empleó en la época de la crisis de los misiles cubanos, donde en términos políticos francos y abiertos o a través de terceros o mediadores se pueda llegar a sentar a las partes a una mesa de negociación en la cual puedan hablar de los verdaderos intereses. Sí, también tenemos que ver qué incentivo tiene Corea del Norte para respetar esto, porque hemos visto que Irán llegó a un acuerdo de ese tipo después de muchos años de negociación y ahora Trump está amagando con desconocer ese acuerdo. Entonces uno dice, bueno, sentarse a negociar para que luego Occidente, Estados Unidos o lo que sea lo desconozcan, es también como decir, bueno, tal vez no tiene tanto sentido para nosotros. Ya seguimos con el tema, pero antes tenemos que escuchar al canciller norcoreano. Así es, esto decía. 그러나 트럼프는 지난 주말에 또다시 우리 지도부에 대해
오래가지 못하게 할 것이라는 것을 공언함으로써 끝내 선전포고를 하였습니다. 미국의 현직 대통령이 한 말이기 때문에 이것은 명백한 선전포고로 됩니다. 지금 유엔 총회에 참가하고 있는 모든 송원국 대표단들을 포함해서 전 세계는 이번에 미국이 먼저 우리에게 선전포고를 했다는 것을 똑똑히 기억해야 될 것입니다. 유엔 헌장은 개별적 송원국들의 자위권을 인정하고 있습니다. 미국이 선전포고를 한 이상 앞으로는 미국 전략 폭격기들이 설사 우리 영공 개선을 채 넘어서지 않는다고 해도 이미 시각에 쏘아떨굴 권리를 포함해서 모든 자위적 대응 권리를 보유하게 될 것입니다. 누가 더 오래 가는가 하는 것은 그때 가보면 알게 될 것입니다. 그래서 트럼프의 선전포고에 대처해서 모든 그 선택안들이 조선민주인민공화국 최고 지도부의 작전 타구에 올려놓여지게 될 것입니다. Bueno, al menos 5 veces el canciller dijo que Estados Unidos le declaró la guerra a Corea del Norte, es decir, instalando una y otra vez que ya la guerra fue declarada. Exactamente, instalando esta idea públicamente en un contexto internacional que de alguna manera avala esta circunstancia, y pensaba en el poder de las palabras y en la irresponsabilidad de las palabras en un contexto no adecuado, ¿no? Porque una frase definitivamente puede terminar siendo el desencadenante, esperemos que no, de una situación sin control. Sí, ahí yo debería decir que esto es retórica también, porque para declarar una guerra no se hace así. O sea, es simplemente una retórica que emplea el canciller de Corea del Norte para de alguna manera mostrar su poder y mostrar que quiere tener las manos libres Corea para hacer lo que desea en ese aspecto. Acá lo que yo quisiera resaltar es la importancia de una mediación de esta negociación política que se tiene que hacer. Y los actores principales de esa mediación deberían ser China y Rusia, sin lugar a dudas. Y así se tendrían que posicionar. Putin ya se está posicionando de esa manera con las últimas declaraciones, donde ha dicho que ambos líderes se dejen de decir estupideces. Y eso ha sido avalado por muchos en ese sentido, porque realmente es como quien está poniendo en estos momentos paños fríos a la situación. Vamos a escuchar justamente al ministro chino que esto decía. A ver. 我们认为，当务之急，各方应当做的是严格的执行、严格、完整、准确的执行安理会通过的所有涉朝决议，包括刚刚通过的2371号和2375号决议，而不是进一步的相互刺激，为当前半岛的紧张火上浇油。我们希望有关各方不要继续的采取这种相互刺激的这种做法，而是应当保持克制。我们希望有关各方面都能够慎重行事，不要采取那些相互刺激和加剧紧张的言行。半岛局势轮番升级，我相信不符合任何一方的利益。 Bueno, y un funcionario con una responsabilidad tremenda, que es tratar de evitar una situación de conflicto que puede poner en riesgo no solamente, como decíamos, a Norcorea y a Estados Unidos, sino precisamente a China también, ¿no? Sí, China igual es un país que ha tenido una posición muy ambigua con Corea del Norte, que en los últimos tiempos sí se está mostrando un poco más firme y más decidido a imponer sanciones y a mostrar más rigor, pero durante mucho tiempo también dejó que Corea del Norte avance, bloqueó muchas resoluciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es totalmente inocente China en esto, se le volvió ahora algo que... China, incontrolable. Se creía que China podía manejar al régimen de Corea del Norte como quería, eso era lo que muchos analistas durante mucho tiempo pensaron, y en los últimos meses o años nos dimos cuenta de que no, de que es totalmente independiente. Hoy algún artículo internacional decía que están aplicando la teoría de hacerse el loco, porque dice Trump que un país predecible no es un país poderoso, porque todo el mundo sabe qué va a hacer. Esto que Nixon alguna vez lo aplicó, esto de hacerse el loco, ¿funciona? ¿Los dos se hacen los locos? Yo creo que el régimen norcoreano, en cierto sentido, es más racional, en el sentido de que va mucho más en línea como se comportó siempre internacionalmente. O sea, siempre se comportó de esta manera.
La diferencia ahora es que está ante un presidente norteamericano que es totalmente impredecible y que dice cosas sin hacer caso a sus asesores, se levanta a la madrugada y tuitea lo primero que se le viene a la cabeza. En la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que amenazó con destruir completamente Corea del Norte, no el régimen de Kim, no el ejército, no el plan nuclear, sino el país completo. Entonces, estas son cosas que escapan a la diplomacia de un país racional y normal. Vamos a escuchar justamente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las Naciones Unidas. No one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved regime in North Korea. Now, North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world with unthinkable loss of human life. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Sería importante que los líderes mundiales tomaran conocimiento que representan una cantidad de millones de personas, ¿no? Que ya están sufriendo las consecuencias, porque sin ir más lejos, el gobierno de los Estados Unidos ha puesto en marcha la restricción de que ninguna persona que provenga de Corea del Norte puede ingresar a los Estados Unidos. Entonces, es realmente tenebroso y patético escuchar declaraciones de un lado y del otro. Sí, de hecho, Trump habla para un cierto público de Estados Unidos que lo votó. Pero la comunidad de expertos, la comunidad diplomática, incluso los militares, están en posiciones muchísimo más moderadas y están, yo diría, consternados también con este tipo de declaraciones. O sea que todo lo que pase por el Congreso de Estados Unidos yo creo que va a ser bloqueado desde el punto de vista de lo que es estas medidas un poco alocadas. Por supuesto que también están los resortes que tiene el presidente de Estados Unidos por sí para hacer ciertas y determinadas cosas que, bueno, que esos resortes no son pequeños y podrían traer una escalada de violencia que nadie quiere. Claro. Ahora, Irma, el poderío militar de Estados Unidos es muchísimo mayor que el de Corea del Norte. Absolutamente. ¿Y de Corea del Norte qué se sabe? ¿No tiene ojivas nucleares? Sí, Corea del Norte tiene alrededor de entre 30 y 50 ojivas nucleares muy precarias. ¿Estados Unidos cuántas tiene? Y Estados Unidos tiene como 3.000 prácticamente en uso, podríamos decir. Ah, muchísimo. Sí, es sí, sí. incomparable. Es incomparable. No, a ver, Corea del Norte no tiene ninguna chance de ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. Por Eso está fuera de supuesto, cuestión. por ¿A qué juega entonces Corea del Norte? Salvo que le convenga algún aliado que, digamos, que como sucede lamentablemente en este tipo de situaciones, ¿no? Alguien que le convenga enfrentarse a los Estados Unidos por alguna circunstancia y de esta manera Corea del Norte tomar mayor poder. Pero no sé si eso es posible. Va a suceder, porque de hecho, si ustedes vieron las sanciones del Consejo de Seguridad, donde intervienen los países más poderosos y los que tienen la mayor capacidad nuclear, salieron por unanimidad en contra de Corea del Norte, como para detener este proceso. Lo que pasa que, o sea, estas cosas pueden lanzarse no solamente por una decisión, sino a veces por un error de cálculo. Entonces, lo peligroso. Lo que tenemos que tener en claro es que una ojiva nuclear parecida a la que fue el último test del 3 de septiembre de Corea del Norte, tirada o detonada en Estados Unidos, por ejemplo en San Francisco, traería alrededor de 300.000 muertos y el doble de heridos. Lo mismo que fuera en Seúl. Por eso ya los americanos, en ese sentido, están pensando, bueno, no es solamente el problema de Estados Unidos, sino de las tropas de Estados Unidos estacionadas en Corea del Sur, que han sido aliados desde hace muchos años, y los ciudadanos de Estados Unidos que viven en Corea del Sur, que superan los 100.000. Entonces, eso es también ciudadanía de Estados Unidos, claro. y bueno, cuenta en este contexto político en el cual los analistas han estudiado que no hay ninguna solución militar que no lleve a una catástrofe en vidas humanas. Sí, este es un problema que han tenido, no es un problema de Trump, lo tuvo Obama, lo tuvo Bush, lo tuvo Clinton, claro. Es algo, y siempre es el mismo cálculo, cualquier ofensiva que pueda hacer Estados Unidos tiene consecuencias devastadoras. Acá lo que hay que tener claro es que Kim quiere tener su capacidad nuclear.
como la tienen otros 9 países en el mundo en estos momentos. Entonces, otros 8 más ellos, mejor dicho, ¿no? El tema es que, bueno, se pensó que esta capacidad nuclear iba a tardar mucho más en completarse. Y ahora estamos a menos de un año vista que ellos van a poder, aparentemente, montar una cabeza nuclear, termonuclear, una bomba de hidrógeno, en la cabeza de un misil para llegar al territorio de los Estados Unidos. Ahora, eso no quiere decir que ellos van a arrojar esa bomba atómica a los Estados Unidos, sino que ellos siempre, o sea, se ha visto que lo que buscan es perpetuar su dinastía, que no los molesten o sea, que no los molesten más con las sanciones, sino que los reconozcan de alguna manera. Y entonces, con este poder, digamos. Con este poder. Que este poder sea el reconocimiento garantizado. Claro. Y a propósito de esto, ¿existe la posibilidad de una rebelión interna por parte de la población? La verdad que consideramos que no. Porque esta gente, piensen, 67 años de régimen, entonces hay generaciones y generaciones que no conocen otra cosa. El aislamiento que tiene Corea del Norte es tan grande que no saben ni siquiera cómo es Seúl, la modernidad de Seúl, que está a 48 kilómetros de la frontera. Claro. Entonces, ellos viven en función de su querido líder, o sea, los sucesivos líderes, viven adorando a esos líderes y pensando que Corea del Norte es el mejor país del mundo y que estas potencias, esencialmente Estados Unidos, lo que hacen es amenazar a Corea del Norte. O sea que Corea del Norte lo que estaría buscando, podemos pensar, es subir la apuesta para que llegara un tratado, un acuerdo, para que durante 10 o 20 años mantengan su status quo. Es disuasión pura, lo que nosotros pensamos que es disuasión pura. O que nadie pretenda intervenir en su situación. Exactamente, que puedan mantener a la gente así, con el 25% del presupuesto destinado a gastos militares, con un PBI per cápita anual de $1.800 versus 30.000 que tiene Corea del Sur, Japón y 15.000 que tiene China, viviendo en condiciones muy precarias la gente, pero bueno, eso es la esencia de lo que ellos han sabido construir hasta ahora. Muy bien. Gracias, Irma. Gracias. Gracias, Juan. Gracias por invitarme.